muchísimas gracias al profesor Guillermo Llaver por la excelente oportunidad de haber creado este espacio hoy y por supuesto también a la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, por abrir estos espacios. Yo tuve dificultad para escuchar las palabras de apertura que daba el profesor Llaver y el vicerrector. Una disculpa si mencionaron algo que no esté respondiendo en este momento, pero igual podemos retomar en cualquier momento. Entonces, bueno, decía que la charla iba a ser muy breve, son apenas 30 láminas, voy a ir un poco rápido porque creo que aunque la charla es muy corta con evidencias empíricas muy puntuales, estas evidencias dejan mucho al tema de conversación y creo que lo más rico acá podría ser efectivamente intercambiar ideas. Entonces, al finalizar la charla, retomando ya con propiedad, espero conseguir estos tres objetivos: entender esos pilares que generan valor y calidad en la educación. En segundo lugar, ver cuáles son esas rutas de acción que podemos seguir para generar educación superior de valor y de calidad. Y por último, entender qué hacen esos facilitadores de la innovación dirigida a resolver problemas locales, regionales o globales. Y sobre todo entender por qué se habla de resolver problemas en relación con la educación superior hoy en día. Es algo que va a resaltar probablemente como los puntos fuertes en la presentación de hoy. Entonces hablemos primero de calidad. Calidad, si uno lo entiende en el contexto de la educación superior, pues muy probablemente viene en la cabeza la idea de lo que transmiten estos sellos y muchos otros que no pude incluir acá, que hablan acerca de la gestión de calidad. Es decir, uno entiende que hay un proceso, un servicio, y ese proceso o servicio se produce bajo una serie de ordenadas de etapas o procesos, y en cada proceso hay resultados medibles objetivamente, y esa medición se traduce en una serie de propiedades cuantificables, y al ser cuantificables con todo el rigor estadístico, se observan promedios, se observan desviaciones estándar, se establecen normativas alrededor del promedio, y cualquier fallo o desvío del promedio se considera una inconformidad que debe resolverse. Entonces creo que en este sentido la idea de la calidad en educación superior para cualquiera debe estar bastante clara. Si uno mira, por ejemplo, en el caso de eh, las acreditaciones otorgadas por las agencias acreditadoras en colegios de negocios o escuelas de negocios, pues uno ve ahí ACSB, uno ve EQUIS, que es la agencia acreditadora de educación en escuelas de negocio, es la acreditadora europea. Bureau Veritas, que es transnacional, originalmente francesa, también genera certificaciones en instituciones de educación superior, pero estas no son las únicas, quizás son las, digamos, más eh, tradicionales, pero alrededor de ellas y con todo el desarrollo tecnológico existente, pues ya uno mira que hay certificaciones de Google, hay certificaciones de Coursera, hay certificaciones de Microsoft, hay certificaciones de prácticamente cualquier cosa. En Colombia está la normativa Icontec, que es el equivalente a las normativas Norben en Venezuela, y así siguiendo. Entonces, esta idea de la calidad creo que no amerita muchísimo tiempo para nosotros entender cómo es esto de la calidad, pero finalmente todas ellas llevan a una misma idea, y es la idea de los rankings internacionales. La idea de los rankings, si uno va y mira con detalle, uno podría coincidir con la idea de que son instrumentos de mercadeo. Es decir, está bien visto para la universidad que la universidad ocupe una posición dentro de la cima o dentro de las primeras posiciones en estos rankings. Entonces se hace el esfuerzo por entrar en estos rankings porque esto es un instrumento de venta. Es decir,
Si la universidad aparece bien ranqueada, bien calificada, pues efectivamente eso es motivo de orgullo, motivo de celebración. Pero esto no significa que necesariamente la universidad que aparece en esas primeras posiciones efectivamente está haciendo un esfuerzo concienzudo por generar educación de valor. Y aquí la idea de separar calidad, educación de educación de valor, la tenemos que ver en referencia a lo establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que han sido trazados por la UNESCO. De los 17 objetivos trazados por la UNESCO, el número 4, lo que tiene que ver con educación de calidad, tiene que ver específicamente con lo que ya un personaje muy famoso en Latinoamérica venía advirtiendo en algunas de sus tiras cómicas. Mafalda acá lo que está resaltando es no importa tanto de dónde viene el mundo, ver la historia, aunque sabemos que alguien que desconoce la historia está destinado a repetirla, tenemos que ver hacia dónde va el planeta. En este sentido, pues la educación de calidad como objetivo de desarrollo sostenible, el número 4 de los 17 establecidos por la UNESCO, plantea la idea de la gratuidad de la educación. Y para cualquier profesor que trabaje en una universidad, sea pública o privada, pues el planteamiento de lo gratuito es algo bastante controversial. Sabemos que no existe nada gratis, no existe, de hecho los americanos dicen algo así como, there's nothing like a free lunch, no hay nada como un almuerzo gratis. Es decir, en referencia a que todo en algún sentido cuesta dinero, cuesta esfuerzo, cuesta tiempo. Entonces, cuando se habla de gratuidad de la educación, nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué sucede con este deseable de la educación gratuita de calidad para la educación superior? Y si estamos hablando de universidades privadas, ¿esto nos compete o no nos compete? La pregunta no es de modo alguno ingenua o tonta, es muy por el contrario una pregunta muy estratégica. Y si uno mira con detalle lo que está al menos explícitamente escrito en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la educación de calidad muy tangencialmente habla de educación superior. Pero si uno va y mira las evidencias que ya están ocurriendo, pues nos encontramos con este tipo de titulares que muestran cómo una profesora paga la matrícula de los estudiantes de medicina. Y si uno, vean ahí, tiene la fecha, 28 de febrero del 2024, o sea, esto acaba de salir publicado apenas hace unos días, unas semanas. Eh, Esa universidad en cuestión es una universidad privada, Yeshiva University, creo que está en Nueva York, si mal no recuerdo. Es una universidad de inspiración judía o organizada por los judíos. Y en este caso la profesora está vinculada a la escuela de medicina. Pero si uno observa este tipo de iniciativas en Nueva York, pues ya uno se va viendo o ya uno puede avisorar por dónde vienen los tiros, ¿no? Entonces, en el contexto de Venezuela y en el contexto de la Universidad Católica Andrés Bello, que es una universidad privada, pues uno ya puede ver que este tipo de agendas globales pues pueden ser vistas como una oportunidad o pueden ser vistas como una amenaza, dependiendo de cómo estemos eh, viendo eso directamente tocándonos a nosotros como cooperadores o colaboradores de la educación superior. En este sentido, bueno, pues uno se plantea si la universidad debe ser gratis o si la universidad debe ser autosostenida. Con lo cual no se quiere usar el término autosostenido como un eufemismo de lo gratuito, aunque puedan haber coincidencias entre lo gratuito y lo autosostenido, pues el autosostenimiento va más por otro lado, o al menos así lo muestran las evidencias que vamos a mostrar eh, en unos pocos minutos. Así pues, desde este punto de vista, cabe preguntarse, bueno, ¿en qué consiste esto de lo autosostenido en una universidad? ¿Que el profesor pague una matrícula de los estudiantes o que la universidad
otorgue becas porque finalmente ese tipo de prácticas ya existen, es decir, no hay absolutamente nada nuevo en este sentido. Eh, yo recuerdo pues cuando estudié en la Universidad Católica que en mis últimos 2 años me tocó trabajar como beca trabajo, la figura propia de la Universidad Católica para prestar ayudas económicas a los estudiantes que tenían dificultades para estudiar. Y ciertamente en aquel entonces, trabajando con la profesora Lisette Poyoli, que en aquel entonces dirigía el posgrado de procesos de aprendizaje, aprendí un montón sobre el propósito de un beca trabajo y me involucré mucho con los temas de posgrado. Entonces, en este sentido, lo autosostenido, como puede ser la figura del beca trabajo, puede ser efectivamente algo que apunta hacia el autosostenimiento. Pero hay muchas otras cosas más allá de otorgar becas o otorgar créditos, porque aquí hay que también tener una lógica, digamos, de modelo de negocio viable. Entonces, ahora entramos a la segunda parte de nuestra charla, que tiene que ver con las rutas de acción. Es decir, cuáles son los caminos o las vías que hay que seguir para poder llegarle a esto de lo autosostenible. Y aquí vienen probablemente algunas cosas que puedan ser, digamos, algo nuevas para quienes han llevado una trayectoria importante dentro de la educación superior, pero que quizá por razones muy vinculadas con las dificultades que se han suscitado en Venezuela, por razones que no merecen la pena destacar en este momento, nos han distanciado un poco de cómo está funcionando el planeta en ese sentido. Entonces, acá les quiero compartir uno de los trabajos que publicamos eh, el año pasado sobre la centralidad de las habilidades blandas. Ya luego, en un momento voy a explicar qué es esto de la centralidad con algo de detalle, pero cuando uno habla de habilidades blandas, uno debe entender cosas que no tienen que ver con el currículum o con el sílabus o con el programa académico de la asignatura o de la carrera profesional. Es decir, si yo estudio psicología, probablemente tenga que estudiar cosas como psicodiagnóstico, estadística, psicometría, psicología organizacional, psicología de la personalidad, y estas son todas cosas técnicas propias de la carrera de psicología. Si estudio ingeniería, probablemente tenga que ver cálculo, tenga que ver matemáticas, tenga que ver computación o tecnologías, etcétera, y estas son conocimientos o habilidades técnicas que los profesionales de recursos humanos llaman habilidades duras. Cuando hablamos de habilidades blandas, nos referimos a las cosas que tienen más que ver con la habilidad socioemocional de poder trabajar con un propósito en compañía con otras personas. Es decir, cosas como liderazgo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión o resiliencia, etcétera, etcétera. Y si uno va y observa la literatura en educación superior, al menos en esta revista de estudios en educación superior, uno se lleva la sorpresa que la oferta académica de la universidad no es algo tomado como objeto de estudio que deba literalmente analizarse estadísticamente o empíricamente. Entonces, ¿qué hicimos mi esposa y yo para publicar este trabajo? Pues básicamente, de nuestra experiencia como docentes en Colombia, visitamos 230 páginas web de 230 programas ofrecidos por 49 instituciones de educación superior en toda Colombia. Descargamos el PDF, el brochure, digamos, el material comercial que publican estas universidades como oferta comercial de sus posgrados y usando minería de textos, que es una de las herramientas asociadas con la inteligencia artificial, particularmente con el procesamiento del lenguaje natural,
desarrollamos una estructura algebraica, un tipo de matrices en específico que nos ayuda a entender cómo es que se mide la importancia de las habilidades blandas en las ofertas de posgrado. Y antes de que cualquier persona piense en medir como algo que se hace pasando encuestas a la gente para que la gente responda en una escala Likert, este no es el caso. Es decir, estamos midiendo sin usar cuestionarios para que la gente responda. Y aquí comienzan a verse cosas que quizá no tienen, no estaban en el radar de lo que un educador en educación superior, un profesor universitario, tiene pensado como una forma posible de estudiarse un fenómeno. Entonces, permítanme, por favor, rápidamente mostrarles cómo es este proceso. En esta matriz vemos que los programas están arreglados o dispuestos en columnas. Entonces, el programa número 1, digamos, puede ser sobre innovación. El programa número 2 puede ser sobre liderazgo empresarial y el programa número 3 puede ser sobre dirección de negocios. Ahora, las palabras que están explícitamente planteadas en la oferta académica son parte del objeto de análisis de la inteligencia artificial, en este caso, de herramientas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Es decir, cómo con desarrollos que se han definido en el ámbito de las ciencias de la computación para analizar textos, aplicamos esas herramientas tecnológicas para entender hacia dónde se dirige cada programa de posgrado en el caso colombiano. Recuerdo rápidamente, esto es un trabajo ya publicado en una revista indexada de primer cuartil sobre educación superior. El muestreo se hizo para 230 programas, o sea que podemos hacernos a la idea de que en esta matriz aquí hay un programa número 4, hay un programa número 5 y así siguiendo hasta el programa número 230. De modo pues que estamos hablando de una matriz de 230 columnas y si cada palabra explícita se toma en cuenta como una fila, pues vamos a tener un número bastante grande de filas en esta matriz, en este sentido. De modo pues que estamos hablando de una matriz verdaderamente dispersa, pero aquí viene algo clave para entender esto de la importancia de las habilidades blandas. Si se han dado cuenta, en esta matriz hay un montón de unos y de ceros. Esto en procesamiento del lenguaje natural tiene que ver con la tokenización. La tokenización es un proceso que consiste en identificar si la palabra está o no está presente en el texto. El programa es un texto, el programa puede tener X cantidad de páginas, eso no importa en este momento, y a lo largo de todas esas páginas pues aparecen palabras. Si la palabra explícitamente aparece, entonces se pone un 1. Y si la palabra no aparece, se pone un 0. Entonces, con esta lógica vemos que el programa número 1 que estamos observando acá dice algo así como nuestros graduados, nuestros egresados son innovadores. Es obvio que entonces este programa número 1 se refiere a la innovación. Si vemos lo que plantea el programa número 2, el programa número 2 dice que luego de completar nuestro programa, los egresados van a ser líderes de negocios. Fíjense que la palabra líderes y negocios aparece acá. De modo pues que el programa 2 tiene que ver con liderazgo en los negocios y el programa 3 tiene que ver con innovación, porque aparece acá el número 1 asociado con innovadores. Entonces, en este sentido, ya podemos entender que hay, digamos, como una especie de orden estadístico en esta matriz que hemos construido aprovechando las herramientas de procesamiento del lenguaje natural. Así pues, desde este punto de vista, es muy sencillo ver que si uno va y mira todas las cosas que se pueden hacer con esta forma práctica de convertir texto en datos estadísticos, uno ya puede, digamos, hacer un trabajo un poco más concienzudo. Y eso fue lo que hicimos en este trabajo que les acabo de compartir acá.
Ahora, luego de muestrar 230 programas ofrecidos por 49 universidades en Colombia, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que existe una estructura algebraica parecida a esto. En el lado izquierdo tenemos una serie de habilidades blandas, como por ejemplo, pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, curiosidad, negociación, empatía y hay un largo etcétera. Y del lado derecho tenemos programas de posgrado específicos, como el doctorado en física de altas energías, la maestría en ciencia de datos, la gestión de los desperdicios o de la basura, administración de negocios, así siguiente. Esto es un modelo teórico, ¿de acuerdo? Y con este modelo teórico encontramos que efectivamente es factible. Pequeño una pausa y me un por nosotros, que ya regresa. Este, ahora que la cosa se pondrá buena. Oye, sí. Hay una iniciación muy interesante sobre inteligencia artificial. Bueno, pero están preguntando qué pasó. Que necesitamos aprender todo en la comunidad para empezar a aplicar. Aunque yo sé que aquí hay profesores que ya también están adaptados en esa dirección, nosotros queremos hacerlo para que todos los profesores puedan desarrollarla y por eso la presentación. Profe, nos escucha. Tiene el audio apagado, profe. Una disculpa, pero el Zoom se detuvo inesperadamente. ¿Ya me escuchan bien? Sí, 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 profe. Estamos perfecto, profe. Ok, Adelante. muchísimas gracias. Disculpen la interrupción. Entonces les comentaba que con este modelo teórico definimos las conexiones empíricamente existentes entre un pool o un grupo de habilidades blandas y un otro pool o grupo de programas de posgrado. Y al hacer estos conteos, usando una cosa que en sistemas complejos se llama red bipartita, efectivamente pudimos lograr el objetivo que les mencionaba anteriormente de cómo medir habilidades blandas sin usar cuestionarios para que la gente responda. A partir de este modelado teórico, conseguimos cosas como esta. Si uno descompone esta función matemática en cuántas veces se conecta esta habilidad con estos programas, uno puede ver que el programa de física de altas energías, por ejemplo, que se conecta con pensamiento crítico, está de manera indirectamente conectado con el programa de la maestría en ciencia de datos. ¿Cómo es eso posible? Bueno, es que la maestría de ciencia de datos, si sigue en la línea que estoy trazando acá, se conecta con la habilidad de pensamiento crítico, que a su vez también está conectada con la habilidad, con el posgrado del doctorado en física de altas energías. De modo pues que este doctorado se conecta indirectamente con esta maestría por la vía del pensamiento crítico. Y así como puedo hacer conexiones entre programas, también puedo hacer conexiones entre habilidades blandas. Por ejemplo, la solución de problemas en esta lámina hipotética que está conectada con el doctorado en física de altas energías se conecta indirectamente con el pensamiento crítico porque el doctorado en física de altas energías es común a estas dos habilidades. Desde ese punto de vista, entonces, uno puede ver que una estructura de una matriz de este tipo, como las que les mencionaba anteriormente, esta que estamos viendo acá, nos ayuda a establecer conteos no tan evidentes de entrada. Entonces, con estos conteos uno puede hacer cosas como lo siguiente. Yo puedo separar las habilidades de los programas en dos redes. Las redes acá se refieren a un conjunto de nodos que están conectados o no entre sí. Por ejemplo, la creatividad
comparte conexión con pensamiento crítico y con solución de problemas, nada más, mientras que el pensamiento crítico tiene conexión con la curiosidad, con la creatividad, con la solución de problemas y con la negociación, pero no con la empatía, por ejemplo. Entonces, las líneas rectas que conectan estos nodos nos definen si esa habilidad blanda está o no conectada con las demás. Si hay una línea, está conectada; si no la hay, no están relacionadas. Y lo mismo que hacemos con las habilidades blandas, lo podemos hacer con los programas de posgrado. Ahora, ¿para qué sirve esto más allá de medir? Bueno, este tipo de cosas sirven para establecer rankings sobre la importancia de las habilidades. Es decir, ¿qué habilidad blanda es más importante en la oferta académica de Colombia? Y acá lo que vemos en esto que he remarcado en rojo tiene que ver con el top 10 de las habilidades blandas más importantes en la oferta académica de Colombia. El grueso del rectángulo es proporcional a la importancia medida por los conteos que acabé de explicar. De modo pues que aquí vemos que la habilidad de generar es muy importante, y esto es obvio en el caso de Colombia porque todos los programas dicen cosas como que los egresados tienen que hacer una tesis. Y obviamente para generar una tesis, para hacer una tesis tú tienes que generar una idea o proyecto de tesis, que puede estar acompañado o no por la ayuda de un maestro o de un tutor, pero esto es muy vinculado con el tema de que como requisito para graduarte tienes que hacer la tesis. Pero también vemos que el liderazgo es una habilidad muy importante y la comprensión es importante, identificar problemas o cómo resolverlos es algo importante. El análisis también aparece como algo importante, el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de evaluar y por supuesto la gestión. En la parte de abajo, esto que estábamos viendo acá, estos elementos que parecen un código de barras, realmente no es un código de barras; cada línea corresponde a un programa de posgrado específico. Y lo que estamos viendo de las conexiones con estas líneas rectas entre los recuadros morados y los recuadros eh, verdecito oliva nos indica pues cómo es esa distribución estadística. Ahora, ¿para qué sirve entender cuáles son las habilidades blandas importantes en la oferta académica? ¿O por qué alguien querría hacer el esfuerzo matemático de ponerse a ver un montón de unos y ceros en una tabla o en una matriz? Porque esto, que es tremendamente ingenieril o matemático o computacional, sirve para algo práctico? Bueno, sirve porque desde el punto de vista de los resultados, lo que encontramos en el paper que hicimos con este muestreo es que para el caso de Colombia, puntualmente, las tres habilidades más importantes son la creatividad, el liderazgo y el análisis, pero las menos importantes, y aquí viene la lección a resaltar, son la empatía, el pensamiento ético y el pensamiento crítico. Quizá todavía no suena muy concreto porque este desbalance puede ser relevante para la educación superior. Y aquí es donde voy a mencionar con nombres y apellidos algunos casos muy puntuales para que entendamos por qué las habilidades blandas son poderosas, bien sea en el sentido favorable o en el sentido desfavorable o negativo. No sé si en los presentes la imagen de esta señorita les resulta familiar. Si no es así, yo les digo rápidamente quién es esta señorita. Esta señorita se llama Elizabeth Holmes. Ella es americana, está prófuga de la justicia. Ella fundó Theranos. Si usted mira en Wikipedia qué fue Theranos, le va a decir que Theranos es una empresa supuestamente innovadora en tecnología sanitaria, tecnología de la salud. Y ella fue capaz de levantar nada más y nada menos que 700 millones de dólares a partir de un grupo de filántropos interesados en su propuesta de empresaria. Y en el momento más cumbre,
Theranos llegó a tener una valoración financiera de 10.000 millones de dólares sobre innovaciones que eran fraudulentas sin ningún respaldo científico comprobado. Eh, Les dejo ahí este detalle por si quieren profundizar un poco más. Ya les doy un obsequio con esta charla. Otro caso muy puntual del poder de las habilidades blandas, que no tiene que ver con Elizabeth Holmes, sino con otra señora, es el de esta dama que vemos acá. Ruya Ignatova, búlgara alemana, fundó OneCoin. OneCoin supuestamente era una criptomoneda con propiedades técnicas mucho más superiores a las propiedades técnicas de Bitcoin, y resultó que eso era falso. Ellos no estaban minando criptomonedas para nada, todo era mentira. Y esta dama logró estafar a 3 millones de personas. 3 millones de personas es prácticamente el tamaño de un país. Y estas 3 millones de personas invirtieron en total cerca de los 4.037 millones de dólares, es decir, 4 billones de dólares. Hoy en día, Ruya Ignatova aparentemente está en Abu Dhabi, protegida por gente muy pesada del Emirato, y está prófuga también de la justicia. Pero efectivamente lo que ella logró hacer fue una organización piramidal, un esquema Ponzi fraudulento, que llegó a ser de estas dimensiones. Hay un documental en el canal alemán de la Deutsche Welle, creo que se puede acceder por YouTube si usan una VPN para acceder a él, que les da una idea muy detallada de quién es esta señora. Otro caso muy interesante, negativo, es el de John Kapoor, indioamericano. Este señor fundó Insys Therapeutics. Esta es una empresa, fue una empresa real, cierta. De hecho, este señor tiene un doctorado en farmacología, si mal no recuerdo, o ingeniería de bioquímica. Y él, junto con su equipo de trabajo, desarrolló el fentanilo. El fentanilo es es un potente opioide que le alivia de manera muy potente el dolor de pacientes crónicos de cáncer. Pues, ¿qué hizo este señor? Organizó todo su esquema de marketing para que los médicos profesionales en Estados Unidos, a cambio de sobornos o de generosas incentivos de venta, promovieran el fentanilo a lo largo y ancho de toda la geografía de Estados Unidos, llegando a ser el principal responsable de la crisis de los opioides que hoy en día azota como un flagelo a los Estados Unidos. De hecho, hay una película en Netflix que se las recomiendo, se llama Pain Hustler, donde trabaja Andy García y donde trabaja Emily Blunt, sobre la historia de Insys Therapeutics, que les puede dejar boquiabiertos. Es una película bien divertida, eh, sobre cómo se llega a hacer negocios de magnitudes increíbles sin tener una brújula ética muy estricta, ¿no? Estos son 3 ejemplos negativos, pero así como hay ejemplos negativos, también hay ejemplos positivos que merecen la pena de destacarse. Uno de nuestros primeros ejemplos positivos es Richard Stallman. Richard Stallman es americano. Él creó la Fundación para el Software Libre, la protección de propiedad intelectual libre o el copyleft en oposición al copyright, y el sistema operativo GNU, que fue fundamental para el sistema operativo Linux. ¿Cuál fue su habilidad blanda más destacada? La resiliencia, y todavía lo sigue siendo. Hay detalles de la vida de Richard Stallman que yo detallo en el libro, que luego pueden escanear en el código QR que les voy a compartir en unos minutos, para que puedan entender por qué este señor tiene una resiliencia enorme. Otro caso
maravilloso, de mis favoritos, es el caso de Linus Torvalds, finlandés americano. Él es el creador de Git, una aplicación para la gestión de versiones en el desarrollo de software. Quizá nadie que no esté vinculado a la computación esté familiarizado con esto, pero sí de pronto les puede sonar el nombre Linux con X, porque Linux es el sistema operativo que es fundamental para cualquier dispositivo Android. Android, de hecho, es un sistema operativo basado en Linux. Y este caballero fue el que creó Linux, gracias a que Richard Stallman creó el sistema operativo GNU, sobre el cual se monta Linux. ¿Cuál es la habilidad blanda más importante de Linus Torvalds en mi criterio muy puntual? Pues la orientación al logro. Si uno mira las charlas TED que este caballero tiene en YouTube, en las entrevistas que él ha dado en innumerables ocasiones, uno se da cuenta que este era un nerd, un geek, un ñoño, un nerdo, muy estudioso de la computación, que efectivamente quería resolver un problema puntual que inicialmente tenía que ver con que su máquina, una 386 armada de forma autónoma con piezas no comerciales, no funcionaba para cosas tan triviales como imprimir un documento en una impresora. Entonces, por un problema tan sencillo como ese, él dijo, bueno, pero ya va, si el problema de fondo es que el sistema operativo no es compatible no hace compatible mi máquina con la impresora, pues voy a crear un sistema operativo que me permita conectar mi máquina a cualquier impresora para que la máquina imprima. Y eso fue lo que hizo. Otro caso muy puntual es el de Guido van Rossum, otro de mis favoritos. Guido es holandés. Él creó el lenguaje de programación Python. Python es tan potente que fue la base tecnológica para cosas como Ansible, Airbnb, Spotify, Instagram, Pinterest, Reddit, Amazon, Alexa, TensorFlow, Python, Scikit-learn, videojuegos de todo tipo y tanto así que pues Google en sí mismo entre el año 1995 hasta los 2000 más o menos, 2000 y algo, solamente trabajaba con Python. De modo pues que ya nos hacemos una idea de la potencia que tiene Python o el alcance que tiene Python como herramienta para programar y sobre la programación hacer cualquier cosa. En mi opinión, pues Guido tiene una habilidad blanda enormemente desarrollada, que es la solución de problemas en general. La vida de Guido está también disponible en YouTube para quien tenga el interés en saber un poco más de él. Y un último ejemplo es alguien venezolano que quizás de pronto muy pocos conocemos, y es el de este señor, Rafael Reif o Reif. Él fue el rector o el presidente del MIT entre el año 2012 y el 2023. O, bueno, diciembre del 2022, pero él terminó dando un mes de transición para que llegara la nueva rectora del MIT. De hecho, él es el único venezolano que llegó hasta ahora a ocupar una posición de la máxima responsabilidad de liderazgo en las mejores universidades de fuerte tradición en investigación dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué incluyo a Rafael acá? Bueno, porque él concibió una iniciativa llamada Mundo Mejor o Un Mundo Mejor. Y con esta iniciativa él logró captar, agárrense del asiento, 6.24 mil millones de dólares a partir de filantropía y donaciones otorgadas por los egresados del MIT. Y con este dinero, con esta plata, con esta iniciativa, el MIT impulsó todo un programa de innovación orientada al desarrollo de tecnologías que resolvieran problemas del mundo real. Eh, sobre eso también pueden ver en YouTube información donde él mismo habla sobre la campaña Un Mundo Mejor. Y desde luego, al uno escuchar las palabras de Rafael en estos videos, uno identifica rápidamente que su habilidad blanda fue la inspiración. Inspirarse
en lo mejor de la ciencia, en lo mejor de la tecnología, para lograr que la ciencia y la tecnología resuelvan nuestros problemas sociales y nuestros problemas socioeconómicos más apremiantes, como el calentamiento global, la desigualdad económica, la pobreza, la educación de calidad, etcétera, etcétera. Entonces uno, sobre la base de estos 7 individuos, que rápidamente vuelvo a repasar sus fotos acá: Elizabeth Holmes, Ruya Ignatova, John Kapoor, Richard Stallman, Linus Torvalds, Guido van Rossum y Rafael Reif, ya uno puede entender el poder de las habilidades blandas para la educación superior. Y aquí cuando digo poder me refiero a poder tanto favorable como desfavorable, porque veamos a las habilidades blandas como una herramienta, como un cuchillo en la cocina. El cuchillo per se no es ni bueno ni malo. El cuchillo sirve para usarlo para picar carne o para picar pollo o pan, y si lo usamos para esos objetivos, el cuchillo es una herramienta fabulosa. Pero si el cuchillo lo utilizo para matar a otro individuo, ya el cuchillo no es algo bueno, es algo malo. Pero noten que la herramienta en sí misma no es ni buena ni mala, la herramienta es la herramienta. Lo mismo ocurre con las habilidades blandas. Si uno va y mira el documental de Ruya Ignatova, uno se queda sorprendido por la increíblemente habilidosa que fue ella para generar un esquema piramidal que llegase a estafar a 3 millones de personas sin ser detectada. Y ella estaba en Alemania, donde efectivamente hay muchísimos controles gubernamentales. Si uno mira la habilidad de Elizabeth Holmes sobre cómo comunicar un pitch emprendedor y cómo levantar dinero, uno se queda sorprendido de su habilidad. La vieja realmente está muy bien conectada con la élite pudiente de los Estados Unidos, tanto así que ella eh, estuvo invitada por el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, junto con el fundador de Alibaba, como 2 grandes ejemplos del emprendimiento. Y resultó que ella terminó siendo una estafa. Por lo mismo este caballero, John Kapoor. Estos 3, pues obviamente tenían habilidades blandas muy potentes, pero tenían una brújula moral muy, digamos, cuestionable. Pero estos otros 4 tienen una habilidad blanda o un pool de habilidades blandas muy importantes que han generado cambios difíciles de mensurar, porque han sido multidisciplinarios, profundos, han generado empleo, han generado emprendimientos, han generado cambios importantes en el planeta. Y ahora vamos a la tercera parte, y es la de los facilitadores de la innovación. ¿Quiénes son esas personas y cómo lo logran? Si uno mira la literatura, uno se encuentra cosas como que hace 10 años, Philip Ball, uno de los escritores independientes de Nature, el grupo de la editorial Springer, escribían cosas como que los investigadores están descubriendo que la colaboración masiva en línea puede acelerar su trabajo si eligen el problema correcto. Esto quizás no suena muy detallado, pero cuando uno mira la investigación más reciente, por ejemplo, este paper publicado este año pasado, uno se da cuenta que los facilitadores de la innovación son aquellas personas que desarrollan tecnología para alcanzar ideales personales que coinciden con las de otros colegas. Y estos colegas terminan cooperando en reciprocidad con estas personas para lograr que la solución que funciona a nivel local, por ejemplo, para que la impresora me sirva con un sistema operativo que no sea Windows, como fue el caso de Linux, Torvalds, termine generando impacto más grande. Por ejemplo, que hoy en día cualquier servidor de una empresa funciona probablemente con Linux y no con Windows. Estoy hablando de computación de servidores, no de computación de usuarios finales como ustedes o yo. Aunque yo uso Linux de manera habitual, por razones también un poco idealistas,
eh, el impacto de Linux como sistema operativo a nivel empresarial es notable, tanto así que todos los servidores de la banca privada en cualquier país del planeta funcionan con servidores de sistema operativo Linux. El Pentágono de los Estados Unidos funciona con servidores de Linux y un largo etcétera. Entonces llama la atención cómo efectivamente Linux terminó siendo el sistema operativo dominante para aplicaciones de la nube, para aplicaciones de servidores empresariales e incluso para dispositivos Android, lo cual no logró ni Apple ni tampoco logró Microsoft. Y por último, bueno, pues mencionarles que más recientemente este paper es publicado ahorita en enero creo que esto fue Science, una de las revistas más importantes de ciencias naturales en el planeta, muestra que hay experimentos que ya evidencian cómo con el caso de las abejas, las productoras de la miel, el comportamiento innovador no puede ocurrir solo. Efectivamente, la innovación es una propiedad emergente que resulta de manera tal que es la cooperación entre individuos alineados a la resolución de un problema la que genera la innovación. Desde este punto de vista, pues es muy llamativo que uno entienda cómo es que la innovación parece estar funcionando con la evidencia empírica que estamos observando. Entonces, pues aquí les obsequio un regalo, si quieren profundizar un poquito más acerca de la innovación y estas personas que mencioné acá, con el teléfono celular pueden escanear el código QR que les comparto acá. Igual esta presentación está disponible ya en LinkedIn o en LinkedIn para aquellos que quieran tener esta presentación, puedan descargarlo directamente o si quieren animarse a visitar nuestra página web criticalcentrality.com, pues bienvenidos a ser parte de esta comunidad. Eh, con esto cierro, pues Critical Centrality es una iniciativa de innovación social donde básicamente se usa el conocimiento científico para poder orientar de manera técnica y tecnológica la solución de problemas apremiantes del mundo real, un poco inspirado en esto mismo que acabamos de mencionar. Entonces, con esta idea, pues no me queda más que agradecerles a ustedes por su tiempo y darle paso a una ronda de preguntas y respuestas para hacer esto un poco más interactivo, si se puede. Muchísimas gracias, profesor Correa. Bueno, vamos a iniciar a ver con alguna ronda de preguntas y de comentarios. A quienes nos acompañan aquí en la sala, quedamos muy atentos y mientras tanto voy a ir haciendo lectura del chat. Excelente presentación, de hecho a las soft skills ya las llaman power skills. Excelente, excelente presentación, muchas gracias, magistral ponencia. ¿Puede volver a colocar el código QR, por favor? Una ¿Cómo, solicitud que nos ha llegado. cómo no? Con mucho gusto. Ahí está. Interesante el tema, muchas gracias, profe. Ajá, por aquí tenemos manitos alzadas, a ver, tienen, por favor, quien vaya a formular su pregunta o comentario, le vamos a solicitar que se acerque acá por el micrófono. Porque la vida y lo hacemos en relevo. Exacto. ¿Hay algún otro comentarios? Los participantes que se encuentran conectados también pueden formular sus preguntas. Pregúntale si podría detallar un poco más la metodología para lograr el resultado que está diseñado en la guía. Profe, que si por favor puede detallar un poco más la metodología empleada para presentar los resultados que hoy nos comparte. ¿Cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. Les muestro, déjenme un segundito mientras abro aquí una herramienta que nos va a ayudar a ver con mayor detalle eh, el análisis que hicimos. Denme un segundito, ya entro acá. Eh,
Entonces, de esta manera aprovecho y les doy una primicia de algo que estamos trabajando actualmente con otra egresada de la Universidad Católica que a lo mejor Guillermo y la gente de la Escuela de Psicología puede recordar con cariño, que es la profesora Silvana Dactuc. Les comparto una de las cosas que hoy en día estamos haciendo. ¿Se ve mi pantalla, compañeros? Sí, profe, perfecto. Ok, súper. Lo que estoy mostrándoles es esta pantalla, este es RStudio. RStudio es un IDE para hacer análisis en un lenguaje de programación llamado R. Entonces, acá hemos creado un repositorio que está en GitHub. Si entro rápidamente acá en mi perfil de GitHub para ver el trabajo que estamos desarrollando, pues observarán que tenemos acá este repo, y en este repositorio están los programas de posgrado de marketing específicamente. Fíjense que acá tenemos un montón de programas, tanto en PDF como en Word, así que estos son nuestros datos puntualmente hablando. Ahora, abro rápidamente un PDF aquí para que veamos el tipo de datos que vamos a analizar con esto? Ahí está. Fíjense que tenemos acá un documento en PDF que dice cuáles son las unidades clave. Este caso es de la Universidad Metropolitana de Manchester en Inglaterra. Pero así, este es el programa 209E. Aquí tenemos el programa 209D, que también es de la misma universidad. Veamos otro. El programa 181 es de la Universidad Kingston en Londres. De modo pues que ahí tenemos varios programas ya metidos en una carpeta. Hagan de cuenta que esto es como si estuviésemos hablando de un Dropbox, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de la maestría en gerencia de marcas y marketing. Ahora, con este pool de programas, aquí hemos desarrollado un repositorio que nos permite hacer cosas como las siguientes. Avanzo rápidamente en este caso para mostrar cómo se hace el análisis. Corro los códigos para simplemente mostrar cómo funciona esto. Simplemente acá estoy, perdón, abro acá. Simplemente acá estoy ejecutando los códigos que este servidor ya desarrolló para poder hacer estos análisis, y les muestro acá cosas que ya aparecen como tal. Ahí acabo de generar la figura r0.png. Esa figura la tengo acá, la voy a abrir y aquí está. Esta figura nos muestra, les agrando un poquito, en la parte de arriba las habilidades blandas más importantes y en la parte de abajo las habilidades blandas menos importantes. Esto es sobre la base de los programas que les acabo de mencionar. Y el puntico me indica el valor de la importancia o de la centralidad de esas habilidades blandas. Por ejemplo, la habilidad de conectarse con otros es muy poquita, pero la habilidad blanda de gestionar o gerenciar es muy importante. Entonces, aquí vemos el valor de la importancia de todas estas habilidades blandas explícitamente definidas. Ahora, si lo queremos ver en términos de redes, aquí les comparto algunas de los resultados que estamos terminando de preparar junto con la profesora Silvana Dactuc y la profesora María del Pilar García del Tecnológico Monterrey. Una presentación que pensamos enviar a la revista de marketing, y aquí vemos las habilidades blandas de la siguiente manera. En este recuadro vemos en rectángulos azules las 10 habilidades blandas más importantes de los 262 programas de marketing que están acreditados por AACSP. En verde tenemos lo mismo, pero para las universidades que son privadas. Vemos que la diferencia entre la pública y la privada viene dada por la posición de las habilidades. Por ejemplo,
Ambas coinciden en que la habilidad gerencial es la más importante, pero para las públicas la segunda más importante es el análisis, mientras que para las privadas lo más importante es la estrategia. Lo tercero, de hecho se invierten. La tercera más importante para las privadas es el análisis, mientras que para las públicas es la estrategia. La última más importante dentro de esas 10 más importantes, en el caso de las privadas, es ayudar a los demás. Mientras que la última más importante para las públicas es la competitividad. Dicho de esta manera, pues uno ya se da cuenta cómo pueden haber diferencias en la oferta académica de universidades públicas y privadas, pintando las redes bipartitas de esta manera. Ahora, abajo vemos las redes bipartitas para Américas en rojo, Asia-Pacífico en azul, Europa, Medio Oriente y África en verde. Si ustedes se preguntan de dónde sale esa categorización geográfica, es muy sencillo. Si usted entra en la página web de AACSB, les muestro rápidamente. Aquí tenemos en internet la lista de las instituciones acreditadas por la AACSB. Entonces, acá tenemos la posibilidad de filtrar por programas. Aquí tenemos filtrado marketing. Y si vemos en esta página web, tenemos varios criterios empíricos como el tipo de escuela de negocios, si es público o privada. De hecho, hay 448 públicas, 176 privadas, y aquí tenemos la ubicación geográfica, que está definida en 3 categorías. Las de América, que incluye Latinoamérica, Asia-Pacífico, que es toda la región del Asia y del Pacífico del planeta, y la región central, que es Europa, Medio Oriente y África. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué instituciones son de Asia-Pacífico, pincho en esa opción y aquí comenzamos a ver, ahí está Nueva Zelanda, China, Tailandia, Hong Kong, Australia, Hong Kong, Taiwán, etcétera, etcétera. Si yo quiero ver cuáles son los países que entran dentro, digamos, de Américas, pues lo único que hago es centrar acá en Américas. Entonces voy viendo Estados Unidos, etcétera. Y hay casi todo está dominado por Estados Unidos, aunque hay varias universidades latinoamericanas. Entonces, entrando en cada página web de esta listado, vemos cuál es la página web oficial de la institución y dentro de la página web oficial de esa institución miramos con detalle si había o no un programa de marketing. Entonces, de hecho, vamos a ver, no sé si este en específico tiene más, vamos a ver, marketing. Entonces, acá tenemos, tienen un departamento. Vamos a entrar acá. En este caso tiene nada más pregrado porque ofrece el major y el minor. Pero déjenme entonces buscar rápidamente acá en R cuáles son las que entraron en los datos para buscar cómo mostrarles al detalle qué instituciones entraron. Ok, en el caso de Europa, Aalto University. Aalto es una universidad en Finlandia. Entonces voy a echar para atrás acá y voy a escoger Europa. Ahí está, Aalto University. Cuando entramos en la ficha de esta institución, en la AACSB, nos encontramos el link y dentro del link, luego aquí buscamos marketing. Ok, y aquí tenemos vamos a entrar al departamento de marketing. Ok, y fíjense, entonces aquí tienen un programa de pregrado vinculado con los profesores de ese departamento y aquí tenemos una maestría en marketing. Entonces, este es uno de los programas que entró
lo que hicimos fue imprimir como PDF o descargar el brochure que aparece asociado con esta dirección URL, y este PDF es el que metimos dentro de nuestro repositorio para poder analizar la oferta académica de esta universidad desde el punto de vista que ya explicamos. No sé si de esta manera ahora queda más claro los detalles de cómo se procedió metodológicamente para el análisis. Creo que hay más comentarios. Sí, profe, totalmente. Muchísimas gracias. Voy a ir haciendo lectura de los comentarios que aparecen acá. Además, me entusiasma mucho porque yo acabo de descargar en mi equipo RStudio y ver la aplicación aquí en pleno uso, pues me parece extraordinario. Por aquí un comentario de la profesora Ailid. Muchas gracias, me ayuda mucho con mi tesis doctoral acerca de las habilidades blandas necesarias para los docentes de inglés como lengua extranjera en el uso de las redes sociales como factores de innovación educativa en el aula. Mi pregunta para usted es, en su opinión, ¿cuáles son las habilidades blandas esenciales para los docentes al momento de usar las redes sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Gracias y muchas felicitaciones por su trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Excelente pregunta. Yo creo que hoy en día, en pleno siglo XXI, docente que no sea creador de contenidos, docente que está rezagado. Pero la creación de contenidos no se refiere a coger el teléfono celular y publicar un video tipo selfie, donde usted hable de un tema en específico. Va mucho más allá. La creación de contenidos tiene que ser verdaderamente de impacto. Y aquí hay un reto importante. Lo digo sobre todo por nuestra experiencia profesional aquí en Monterrey, México, particularmente con dos instituciones privadas, donde hemos observado que los estudiantes no leen, los estudiantes estudian a punta de videos en YouTube. Entonces esto llama la atención, porque qué chiste, ¿cuál es el chiste de que un docente haga un libro o publique un paper? Esto es un tema difícil, esto es un tema crítico, pero en algún momento, si queremos que la población mundial sea crítica, necesitamos que la población mundial se haga lectora, sea lector. Y un lector crítico solamente puede llegarse a madurar con los años. No es algo que se logra en 5 minutos durante una clase. Entonces, una de las habilidades blandas más importantes es generar pensamiento crítico al generar contenido. Pero el contenido tiene que ser algo así como una especie de traje a la medida, por llamarlo de alguna manera. Ya no sirve un blue jean talla única. De hecho, eso es lo que está ofreciendo la educación pública y privada, a mi modo de ver muy puntual, en general. La educación de calidad, mejor dicho, la educación de gran valor es aquella que se adapta al 100% de las necesidades del estudiante. Y si el estudiante no tiene hábitos lectores, antes de usted pedirle que lea un documento, usted tiene que saber si su estudiante lee o no lee. Y si lee en inglés o si lee en español. Porque no es lo mismo hacer eh, un trabajo de enseñanza para alguien que no lee en inglés, o para alguien que no lee en español, o para alguien que ni siquiera lee en cualquier idioma, sino que está acostumbrado a aprender a punta de videos. Entonces, las prácticas educativas de insertar bibliografía tradicional en el sentido de libros de texto, sí es importante, pero es que el estudiante no lo valora. Quizás sea interesante ver cómo se hace curación de contenido, curar contenido interactivo, es decir, sustituir a los libros de texto para el aula, en el aula, usar los videos para enseñar lo puntual que queremos que la persona aprenda. Y una vez que la persona entiende o capta el sentido del tema, ahora sí, estructurar de una manera mucho más puntual cómo es que la persona puede aprovechar la literatura que nosotros como especialistas tenemos en el radar. Otra habilidad blanda es la comunicación.
si usted no lo sabe explicar bien, usted no lo entiende. Y aquí es clave entender que quizá el principal reto para un educador está en entender bien el tecnicismo del tema que tiene que explicar. Yo doy clases en ciencia de datos, en estadística, en inteligencia artificial, donde la matemática y la estadística es fundamental. Y he encontrado con sorpresa que las mejores clases o las mejores clases que son mejor evaluadas son aquellas en donde yo invierto un tiempo generoso para que el estudiante comprenda el detalle matemático o el detalle estadístico o el detalle computacional de la tecnología que estamos usando para algo en específico. Les comparto otra iniciativa, no es mía, la iniciativa fue de un colega en Polonia, pero aquí tienen un libro que enseña Machine Learning o inteligencia artificial con comiquitas. Y las comiquitas las alterna con código en R. Ahí ven algunos fragmentos de código. Y va echando la historia de dos personajes llamados Beta y Bit, a los cuales se les llama para que ellos vean qué puede hacer que el riesgo de morir por COVID, por infección de COVID, haga que algunas personas sea más alto, mejor dicho, haga que algunas personas tengan mayor riesgo de morir si se infectan de COVID en comparación con otras que tienen menor riesgo de morir. De hecho, el libro arranca con un correo electrónico, como están viendo acá, donde se les dice cuál es la alta prioridad y tienen 6 horas para identificar un modelo empírico que ayude a entender cuál es el riesgo de morir por infección de COVID. Y este libro está traducido al español. Yo lo único que hice fue traducir el libro del inglés al español. Les comparto acá la versión en inglés. Este libro, de hecho, está en varios idiomas. Está en turco, está en alemán, está en español, está en inglés y en polaco, porque el profesor Przemysław en Polonia es polaco y él escribió originalmente el libro en polaco. Ahí lo tienen en la versión en inglés. Lo que yo hice fue traducir este libro en español, no porque me pagaran, sino porque sabía que profesionalmente hablando, usar este libro de texto puede ser un vehículo que enganche a mis estudiantes. Y de hecho, bueno, en agradecimiento, el profesor Biechek generosamente nos hizo llegar una versión impresa de este libro de texto, aquí la tienen, eh, desde Polonia. Esto fue cuando yo estaba trabajando en Bogotá, Colombia. Y bueno, la verdad es que la experiencia ha sido bien interesante, bien maravillosa, porque los estudiantes viendo esta herramienta comprenden el propósito del Machine Learning y por qué hay tanto énfasis hoy en día con que tenemos que aprender tecnología. Les pongo otro ejemplo rápido. Eh, voy a, eh, voy a usar una tecnología rapidito para hacer una demostración. Esta aplicación que estoy moviendo con mi cursor me permite grabar un audio y lo voy a grabar en formato .wav, pisando en este botón. Entonces, la demostración consiste en ver cómo yo uso Python para traducir audio a texto. Voy a poner acá ejemplo UCAP. Voy a guardar ese archivo que acabo de grabar en la carpeta principal de mi computador como ejemplo ucap.wav. Y acá voy a subir ese archivo que acabo de grabar llamado ejemplo ucap.wav. Aquí aparece. Entonces voy a correr esta librería llamada Speech Recognition en Python para instalarla en este Google Colab. Esperamos un poquito pacientemente. Ahí ya salió este chulito verde que indica que se instaló. Y aquí voy a colocar el nombre específico del archivo, que se llama ejemplo UCAP.
y voy a correrlo. Ahí tienen el texto del audio que acabo de escribir, de grabar delante de ustedes. Ahora, ¿cómo yo tengo este código en Python? Pues no es nada extraordinario. Yo lo único que hice fue entrar a ChatGPT, aunque mi favorito es Fin, y decirle directamente, necesito un código, code in Python, that allows me to transcribe an audio in WAV format into text. Entonces, con este prompt, lo que acabo de hacer delante de ustedes es lo que llaman prompt engineering, y ahí está generándome el código. Claro, esto lleva mucho ensayo y error porque toca probar este código para ver si funciona o no funciona, pero el que les acabo de mostrar ya está desarrollado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es que si uno mira las cifras de cómo estamos deteriorando el planeta en todos los ámbitos, no nos queda tiempo. Es decir, quizá yo que tengo 46 años no lo voy a ver, pero mi hijo que tiene 14 sí lo va a ver. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver un entorno muy hostil ambientalmente. Entonces, no tenemos tiempo de estar dándole largas al asunto. La educación superior tiene que convertir a sus egresados en solucionadores de problemas reales. Por eso, todo el tema de ChatGPT, por eso se está divulgando de manera salvaje todas estas aplicaciones, porque estas aplicaciones son aceleradores. Entonces, si usted tiene que enseñar a programar, ya usted tiene que ver de qué manera incorpora esto como herramienta docente. Y no hay, es decir, esto apenas está en efervescencia, no hay recetas únicas. Esto tenemos que resolverlo para allá, y de verdad que la agenda de, de desarrollo sostenible por la UNESCO, que a mi modo de ver también es cuestionable, porque en muchos casos peca de ingenua, efectivamente no quiere decir que sea irreal o poco importante, sino que tiene que estar aterrizada a algo muy puntual. Y he visto con satisfacción que efectivamente cuando tú le muestras esto funcionando, la mayoría de los muchachos que no saben programar son muchachos que se empiezan a motivar por aprender más allá de lo que les enseño en la clase. Y ese es un objetivo interesante, ver cuánto tiempo fuera del aula de clase el estudiante estudia y que te lo digan. Tienes que hacerte más amigo de tus estudiantes, tienes que acercarte a tus estudiantes. Claro, esto es una práctica también algo cuestionable porque mucha gente piensa que debe haber una distancia natural entre el docente y el estudiante, pero creo que es que a fin de cuentas, o al menos tradicionalmente, venimos de una generación donde el maestro o el profesor establecía una relación, digamos, unidireccional y además eh, asimétrica entre el estudiante y sí mismo, y él como docente o ella como docente. ¿Por qué? Porque el docente no podía equivocarse. Entonces, el docente ocultaba su ignorancia o su falta de conocimiento en un tema imponiendo autoridad. Y esto yo lo viví mucho en Colombia, me sorprendía muchísimo cómo los estudiantes me trataban con un respeto casi equivalente al miedo. Y cuando tú empiezas a abrirte y mostrarles que tú no te las sabes todas, que tú no tienes todas las respuestas, etcétera, te comienzan a ver más humanamente. Y al verte más humanamente, hay más confianza y se desarrolla una, un ambiente innovador, un ambiente de resolver problemas, de aprender juntos, que trasciende la formalidad del aula. Pero estas son cosas que no se miden en las acreditaciones, estas son cosas que no son consideradas en el chulito para decir, ah, lo cumple o no lo cumple. Y lo que yo veo es que efectivamente esas son las cosas que hacen la diferencia. Es decir, que un estudiante todavía te siga
saludando, escribiendo, después de años de haberse graduado, te da un mensaje tremendamente potente de que hiciste una diferencia en él. Y eso no tiene que ver con que el estudiante esté trabajando en su área. Me ha pasado, yo he dado clases en Venezuela, Colombia, México, República Checa, etcétera, India, y me ha pasado que efectivamente muchos de estas personas se dedicaron a otras cosas, pero todavía te siguen escribiendo porque vieron en ti una influencia enorme en el sentido de hacerles ver cosas con sentido crítico, con sentido práctico, con sentido eh, en sí mismo, más allá de un libro de texto, más allá de un conocimiento frío. Les creo que ahí hay un muchísimo por dar, pero efectivamente el docente del siglo XXI tiene que ser alguien que domina la tecnología. Si no la domina, eh, rápidamente lo van a reemplazar con alguien que sí la domina y que genera más impacto. Y el impacto tiene que ser efectivamente visible, más allá de cosas contables como número de papers publicados en revistas o eh, número de egresados o si y el estudiante asistió o no asistió a la clase, etcétera, etcétera. Porque digamos como que esos son criterios todos muy inmediatistas, cosas que puedes medir. En una universidad aquí en Monterrey, por ejemplo, se están sintiendo muy orgullosos porque lograron ahora dominar una tecnología que les automatiza el control de asistencia a los estudiantes. Y pues, ¿qué sentido tiene que midamos el control de asistencia del estudiante a la clase cuando el estudiante todo el tiempo tiene clavados los ojos en el WhatsApp o en el Instagram? Entonces, la obsesión por los criterios medibles que sirven para implementar una gestión de calidad con promedios y desviaciones, nos está llevando a un punto en donde estamos midiendo cosas que no dan valor. Estamos generando criterios de calidad en el sentido estadístico, pero esos criterios son fatuos o vacíos, cáscaras vacías. Repito, no tiene mucho sentido medir asistencia a la clase cuando sabemos y lo vemos con directo que el estudiante no está prestando atención. O no tiene sentido que usted le pida a un estudiante un ensayo escrito o una presentación en PowerPoint cuando usted ve que ya una presentación en PowerPoint o un ensayo lo hace una herramienta llamada ToMe. Entonces, ¿de qué sirve que evaluemos al estudiante con entregables, con productos digitales que son fabricados por la inteligencia artificial? Aquí hay cosas que implican mucho desarrollo tecnológico, que quizá también incluyen la innovación hacia las buenas prácticas. Yo recuerdo en la escuela de psicología, al menos en el primero y en el tercer año, en 2 o 3 materias puntuales nos hacían exámenes finales orales. Y efectivamente con los exámenes orales el docente se percataba si el estudiante sabía o no sabía del tema. Bueno, quizá esa sea una mejor práctica que estar haciendo parciales, escritos, a distancia. Es decir, esto no significa que tengamos que tirar a la basura muchas prácticas incorporadas de la educación a distancia, pero sí darnos cuenta que muchas de ellas quizás no son tan óptimas. Hay otras, hay unas mejores que otras. Y la manera de medir eso, pues, es algo que aporta. El resultado, en cualquier caso, depende de lo que la evidencia empírica muestre. Y aquí cierro para dar paso a otras preguntas con lo siguiente. Docente universitario que no sepa investigar, más allá de aplicar encuesticas con escalas Likert, docente universitario que está obsoleto. Independientemente que la universidad tenga o no la trayectoria de hacer investigación, sé que en la Universidad Católica el componente de investigación no es tan fuerte, no ha sido tan fuerte tradicionalmente hablando en comparación con, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela o la Universidad Simón Bolívar, pero efectivamente hoy en día toda la universidad, sea público o privada, tiene que volcar parte de sus esfuerzos notables en hacer investigación aplicada que resuelva problemas. Y ese es un poco el propósito de Critical Centrality, en ayudar a los profesionales del siglo XXI a desarrollar habilidades de investigación.
Muy bien, profe. Muchísimas gracias por todas estas demostraciones que acaba de compartir con nosotros. Tal cual como mencionó, voy a terminar de leer algunos comentarios. La profesora María Isabel mencionó, soy profesora de ética profesional en ingeniería. Me llevo una hermosa lección para mejorar mi trabajo. Muchas gracias. La profesora María Goncalves, las habilidades blandas son las que permiten el desarrollo profesional con una diversidad de propósitos. ¿Cómo se puede relacionar estos análisis del estudio con la calidad educativa de las universidades? Bueno, honestamente creo que parte de toda la presentación ya ha podido dar respuesta, ¿no? Un poco a estas inquietudes. El profesor Marín agrega gracias por la excelente charla, muy inspiradora para el desarrollo de proyectos y para cada discurso al dirigirse a los estudiantes. Concluyo que volvemos al inicio. Los valores morales y principios siguen siendo la base de toda acción social en la búsqueda del mejoramiento de resultados comunes. La profesora Miriam pregunta, ¿se podría decir que las habilidades blandas son un complemento importante dentro del perfil profesional? Bueno, ha quedado más que evidenciado que ciertamente así lo es. El profesor Rafael, valiosísimo el compartir de sus experiencias. Profe Correa, me ha dado muchas ideas y motivación, le agradezco muchísimo y ya aquí lo que viene es un grupo de aplausos y agradecimientos por su presentación. Nos gustaría saber si nos pudiera explicar, dice la profesora María Elena, cómo efectivamente se promueven las habilidades blandas en los posgrados de Colombia, puesto que estimo que no será a través de contenidos compartidos en clases, sino a través de estrategias de enseñanza y aprendizaje y retos oportunidades propuestos a los estudiantes. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, en Colombia no hay una normativa legal o un reglamento que diga exactamente cómo el docente debe promover las habilidades blandas. No existe, o al menos no que yo conozca. Y tampoco me atrevería a decir que esa regulación legal, jurídica o normativa existe en Venezuela o en República Checa o en México. Creo que estos son cosas que tienen más que ver con el sentido común. Es decir, nada nos cuesta ser buenas personas, compartir experiencias, compartir conocimientos, pero les cuento algo a modo de anécdota. Aquí en México, por ejemplo, no es ni remotamente habitual que los colegas compartan un paper. Yo particularmente lo hago cuando veo que me consigo un paper o un libro o un reel en Instagram o lo que sea, que coincide con los intereses académicos de un colega que trabaja conmigo. Entonces yo no tengo ningún problema en el WhatsApp a cada ratico estoy compartiendo. Pero yo no podría decir que esa conducta la he recibido de mis colegas acá en Monterrey. En Colombia lo he visto más o menos, en Venezuela lo he visto muchísimo, en República Checa lo he visto más o menos, en Estados Unidos lo he visto, pero el compartir está muy centralizado en silos o en grupitos puntuales. Por ejemplo, si tú trabajas en innovación educativa, tú compartes con tu grupito de innovación educativa, pero tu grupito no lo comparte fuera de su grupito de innovación educativa, por ejemplo. Entonces, compartir material es algo que tiene que ver con habilidades sociales o con habilidades blandas, pero se superan que algo tan tonto como compartir no se hace. Y eso es lo que marca la diferencia, el compartir, oye, mira, me conseguí esta cosa y creo que te puede servir. Muchísimas gracias, profe. Bueno, creo que ahora sí, unas palabras de cierre de parte del profesor Javer y no, Sí, porque no se oye. no, sí le estoy yendo, profe. ¿Me está oyendo? Ahora sí, Oye, muchísimas gracias. Creo que si habla el nombre del grupo, la gente está impresionada, muy satisfecha, realmente deseosa de saber más sobre este tema. Se ha cumplido con todas las expectativas y yo, a título personal, espero que pronto te incorpores como investigador asociado al centro y a la universidad. Muchísimas gracias. muchísimas gracias, Guillermo. Siempre es un placer muy grande platicar contigo sobre esto y otros temas.
Y bueno, pues nada, quedan muchos trabajos por hacer y desde luego con mucho gusto me incorporo al equipo de trabajo cuando se dé la oportunidad. Ok, y muchas gracias a nuestros más de 50 participantes que están en línea y a ustedes por estar presentes esta mañana, estas horas con nosotros, que agradecemos profundamente. Que tengan muy buenas noches. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien, un abrazo. Ay, pronto. Vamos a tener ahora